Buenas noches, me llamo Karina Farfán, soy de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, carrera ISAC. Voy a hablar sobre matrices, concepto, importancias y operaciones. Objetivos. Interpretar el concepto de matriz. Identificar los elementos de una matriz, los distintos tipos de matrices y sus operaciones básicas. Desarrollar las operaciones básicas de matrices y sus propiedades. Matrices. Se denomina matriz a todo conjunto de números o expresiones dispuestos en forma rectangular o cuadrada que se encierran entre corchetes o paréntesis. Para representar una matriz se utilizan las letras mayúsculas. Ejemplo, la matriz O que tenemos a continuación, que es una matriz de 3×3. El elemento de una matriz. Cada uno de los números que consta en la matriz se denomina elemento. Un elemento se distingue de otro por la posición que ocupa, es decir, la fila y la columna a la que pertenece. La importancia de la matriz. Sirven para almacenar información de un modo ordenado. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz en la que distinguimos las filas y las columnas. Vemos que las filas están dadas horizontalmente y las columnas vertical. La dimensión de una matriz es de acuerdo a las filas y las columnas que ésta esté dada. Teniendo la siguiente matriz, O sub I sub J, cada elemento de la matriz se denota como O. El subíndice viene a ser la I y la J. La I, que son las filas, y la J, que son las columnas que pertenece a cada elemento de la matriz O. Ejemplo. El elemento O sub 1, 1 se encuentra el número 5, como vemos ahí. El elemento 1, 2 también se encuentra el número 5 y estos son iguales los elementos, pero se encuentran en distintas posiciones. Cabe recalcar que si un elemento se encuentra en una fila y una columna que sean iguales, viene a ser la diagonal principal, como lo estamos viendo. Es decir, la diagonal principal tienen el mismo subíndice, como vemos en el ejemplo de ahí. Clasificación de las matrices según sus elementos. La matriz nula es una matriz en la que todos sus elementos son nulos. Tenemos dos ejemplos ahí. En una está la matriz nula de 3×3 y la matriz nula de 3×2. Matriz diagonal. Es una matriz cuadrada en la que todos los elementos no pertenecientes a la diagonal principal son nulos. Es decir, la parte de arriba de la diagonal son ceros y la parte de abajo de la diagonal también son ceros. La matriz escalar. Es una matriz diagonal donde todos los elementos de ella son iguales. Es decir, la diagonal principal, todos sus elementos son iguales. Matriz unidad o identidad. Es una matriz escalar en donde la diagonal principal es 1. Ahí vemos que toda la diagonal principal es 1. Matriz triangular superior. Es una matriz en donde todos los elementos por encima de la diagonal son ceros. Matriz triangular inferior. Es una matriz en la que todos los elementos por debajo de la diagonal son ceros. Vemos ahí el ejemplo de la matriz y vemos que son ceros los números a debajo de la diagonal principal. Clasificación de las matrices según su forma. Tenemos la matriz rectangular, es decir, que tienen distintos el número de filas y el número de las columnas.
Tenemos aquí un ejemplo de una matriz de 3 por 2, que es una matriz rectangular. Entre ellas también tenemos la matriz fila. La matriz fila es la que tiene varias filas y una sola columna. También tenemos la matriz columna. Es aquella que tiene varias columnas y una sola fila. La matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene igual número de filas que de columnas. Matriz antisimétrica. Es una matriz cuadrada que verifica que A sea igual a negativo de su transpuesta. Es decir, si un elemento de una matriz es negativa, su transpuesta viene a ser positiva. Si un elemento de una matriz es positiva, su transpuesta viene a ser negativa. Y así con todos sus elementos. Cabe recalcar que estos van en torno a la diagonal principal. Matriz simétrica. Es una matriz cuadrada y es igual a su transpuesta. Es decir, A es igual a la transpuesta de A. En este ejemplo vemos que si un elemento de una matriz es positivo, su transpuesta también tiene que ser positiva y el mismo número, como vemos en los siguientes ejemplos. Para entender mejor, vamos a ver qué es una matriz transpuesta. Una matriz transpuesta es la matriz obtenida al intercambiar la posición de las filas y las columnas. Es decir, si tenemos una matriz A de 3 por 2, vamos a tener como resultado la matriz transpuesta de 2 por 3. Las propiedades de una matriz transpuesta. Para la matriz A viene a ser A transpuesta, todo S elevado a su transpuesta es igual a A. Para la matriz A y B, A más B, todo eso a la transpuesta es igual a A transpuesta más B transpuesta. Para la matriz A y el número K real, K por A, todo eso a la transpuesta es igual a K por A transpuesta. Para las matrices A y B, A por B, todo eso a la transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta. Si A es una matriz simétrica, A transpuesta es igual a A. Es decir, todos los elementos que pertenecen a una fila se van a convertir en una columna en la matriz transpuesta. Matrices iguales. Las matrices iguales tienen igual dimensión y los elementos que ocupan la misma posición son iguales. Es decir, si tenemos una matriz A de 2 por 2 y tenemos una matriz B de 2 por 2, eso quiere decir que son iguales y eso es igual a 1. Pero si tenemos una matriz de 3 por 2 y otra matriz de 2 por 2, eso no son iguales. Operación con matrices. Siendo las matrices de igual dimensión, basta sumar ordenadamente los elementos que ocupan la misma posición. Es decir, si tenemos una matriz A y una matriz B, escogemos primero de la matriz A primera fila, primera columna, más matriz B, primera fila, primera columna, y eso viene a dar en la matriz A más B, primera fila, primera columna. Después cogemos segunda fila, primera columna de la matriz A, de la matriz B, segunda fila, primera columna, de la matriz A más B, segunda fila, primera columna. De la matriz A, tercera fila, primera columna, de la matriz B, tercera fila,
primera columna, y de la matriz A más B, tercera fila, primera columna. No hay mucha diferencia para hacer la resta de matrices, ya que tanto en la suma como en la resta se tienen que tener en cuenta los signos. En la resta viene a ser lo mismo que las mismas operaciones, cogiendo el número de elementos de la misma posición. Es decir, si tenemos una matriz A y una matriz B, escogemos de la matriz A segunda fila, segunda columna, de la matriz B segunda fila, segunda columna, y de la matriz A menos B segunda fila, segunda columna. Ese es el resultado. Seguimos de la matriz A segunda fila, segunda columna, de la matriz B segunda fila, segunda columna, y de la matriz A menos B segunda fila, segunda columna. De la matriz A tercera fila, segunda columna, de la matriz B tercera fila, segunda columna, y de la matriz A menos B tercera fila, segunda columna. Y así se hace para cada uno de los elementos, tanto en la suma como en la resta. Las propiedades de la suma de matrices. Tenemos la propiedad conmutativa. A más B es igual a B más A. No altera el resultado. La propiedad asociativa. A más, entre paréntesis, B más C es igual a, entre paréntesis, A más B más C. El elemento neutro. A más 0 es igual a 0 más A, y esto es igual a A, siendo 0 una matriz nula, aquella que con el mismo orden de A, todos sus elementos son iguales a ceros. El elemento simétrico. A más menos A es igual a menos A más A, y esto es igual a 0, donde la matriz menos A se llama opuesta de la matriz A y corresponde a la matriz nula para la dimensión de A. Producto de un número por una matriz. Para poder multiplicar dos matrices, la primera debe tener el mismo número de columnas que las filas de la segunda. La matriz resultante del producto quedará con el mismo número de filas que de la primera y con el mismo número de las columnas que de las segundas, como vemos en el ejemplo. Es decir, si tenemos una matriz A de 3 por 2 y una matriz B de 2 por 3, estos sí se pueden multiplicar, ya que se escoge las columnas de la primera matriz y las filas de la segunda matriz para escoger para saber cómo va a ser la matriz. Pero si escogemos una matriz de 3 por 3 y una matriz de 3 por 2, no se puede multiplicar. Vamos a ver un ejemplo para la multiplicación de matrices. Primero se trabaja con la primera fila de la matriz A y la primera columna de la matriz B. Es decir, se escoge la columna por la primera fila de la siguiente matriz y después vuelta a la columna por la segunda fila. Y realizamos la siguiente operación. Primera fila, primera columna de la matriz A por primera fila
primera columna de la matriz B, y eso lo sumamos con segunda fila, primera columna de la matriz A por segunda fila, segunda columna de la matriz B, más tercera fila, primera columna de la matriz A, más por tercera fila, primera fila, tercera columna de la matriz B. Es el ejercicio que estamos haciendo ahora. Y todo eso viene a ser la primera fila, primera columna de la matriz A por B. Realizamos de nuevo el siguiente procedimiento para la siguiente columna. Primera fila, primera columna de la matriz A. Y así sucesivamente, para que dé la segunda fila, primera columna de la matriz A por B. Y ese resultado viene a ser la matriz A por B. El producto de un número real por una matriz. Tenemos un número real que en este caso viene a dar 3. Ya, para cualquier dimensión de una matriz, basta multiplicar ordenadamente el número real por los elementos de la matriz. En este ejemplo tenemos que el número real es 3. El 3 lo multiplicamos para cada uno de los elementos que contiene la matriz. En este caso, 3 por 5 es igual a 15. La ponemos en la misma posición en la cual está ubicado el elemento al cual estamos multiplicando. Después vuelta, multiplicamos el número real. 3 por 6, 18. 3 por menos 1, menos 3, ya que hay que tener en cuenta los signos. Las propiedades de un producto de matrices. No es conmutativa decir A por B igual a B por A. Asociativa. A por, entre paréntesis, B por C es igual a, entre paréntesis, A por B. Todo esto multiplicado por C. Elemento neutro. A por I es igual a A, en donde I es la matriz de identidad del mismo orden que la matriz A. La distributiva del producto respecto a la suma. A por, entre paréntesis, B por C es igual a A por B más A por C. Si una matriz está dividida entre un escalar, todos sus elementos de la matriz quedarán divididos por ese escalar. A esto se le llama división de matrices. Ejemplo. Aquí tenemos una matriz de 2 por 2, que es la matriz A. Y el escalar, que lo estamos representando con la letra K, que es 2. En este caso, el 2, que es el escalar, lo dividimos para cada uno de los elementos que tiene la matriz. Es decir, 2 dividido para 8 da 4, 2 dividido para 16 da 8. Y así sucesivamente en cada uno de los elementos que contiene la matriz. Espero que esto sea de ayuda. Muchas gracias por su atención.